Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Les invitamos a seguirnos, recomendarnos y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. Mi nombre es Eda María Guerra, decana asociada académica de GADA Business School, y me da mucho gusto acompañaros el día de hoy con este episodio al que hemos titulado ¿Puede la IA ser más humana? Y bueno, para conversar sobre este tema tenemos a dos invitados. Por un lado, el doctor Enrique Tamés, profesor del Departamento de Estrategia y Liderazgo de GADA Business School. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por acompañarnos. Y Cristina Martínez, fundadora y CEO de PIT Policy Lab, el primer spin-off de C-Minds. Y además quiero mencionar que también Cristina recientemente fue reconocida por la revista Expansión entre las 30 promesas de los negocios. Bienvenida, Cristina. Hola, Eva, gusto en saludarte, gracias. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, para iniciar sobre el tema, pues bueno, en un mundo donde la inteligencia artificial se redefine nuestras vidas, surge esta pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a mantener viva nuestra humanidad? Así que en este episodio, pues queremos justamente reflexionar sobre el papel del pensamiento humanista para guiar el crecimiento, este desarrollo acelerado tecnológico hacia un futuro mucho más ético, inclusivo, justo. Conversaremos sobre cómo vamos a equilibrar este avance de la inteligencia artificial con temas como protección de empleo, privacidad, derechos humanos, para que, bueno, sobre todo que esta revolución no deje atrás a nadie y que realmente pues esté al servicio de las personas. Entonces es un tema muy, muy relevante. Y bueno, pues me gustaría comenzar contigo, Cristina, para conversar sobre, bueno, la inteligencia artificial pues sin duda está revolucionando el mundo como lo conocemos, está contribuyendo a solucionar muchos de los problemas que enfrentamos, pero ¿cómo imaginas que este potencial de la inteligencia artificial pues va a transformar el mundo específicamente mucho más enfocado en cómo se pueden beneficiar las personas de la inteligencia artificial? Por supuesto. Y antes de comenzar a pensar sobre futuros posibles y deseables, yo quiero, pues sí, hacer el disclaimer, la aclaración de que vengo del mundo de las ciencias sociales. Así que estas son preguntas que me hago en mi día a día y que guían el trabajo de lo que hacemos en PIT Policy Lab, que es el Public Interest Technology Policy Lab. Y a mí, aunque mucho del trabajo que hacemos se enfoca en futuros inmediatos o en futuros que se alinean, por ejemplo, a la Agenda 2030, yo creo que el foco de atención lo tenemos sobre todo en el presente, en el mapeo de prácticas, de casos de uso, de ejemplos que sintamos cercanos a nuestros contextos y a nuestras necesidades. En este sentido, estuvimos trabajando con CAF Banca de Desarrollo y con Microsoft en el desarrollo de un reporte sobre inteligencia artificial y objetivos de desarrollo sostenible, porque si bien, como lo mencionaba, la Agenda va hacia 2030, ya hay casos concretos en donde se está utilizando la inteligencia artificial para avanzar estos objetivos e impactar de manera positiva a la sociedad. Tenemos un repaso por algunos temas, entre ellos salud. Está el caso de Retina IA, del gobierno de Jalisco, del TEC de Monterrey, de C-Minds, en donde en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo se diseñó esta colaboración pública-privada sobre el uso responsable de tecnología, y está enfocada específicamente en la identificación de la retinopatía diabética a partir del uso de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, Microsoft tiene también un uso similar para la detección de retinopatía diabética en bebés, y hay el campo de la salud, hay innovaciones sumamente interesantes donde se está usando desde temas administrativos hasta detección de enfermedades. Es el objetivo de desarrollo sostenible 3. Luego está, si nos podemos ir a género, que es el objetivo 5. Y ahí existe una alianza de inteligencia artificial feminista que es muy activa en la región, que han hecho una agenda de género e inteligencia artificial bastante robusta, y que me parece que es relevante acompañar y sobre todo que se traduce más allá de las recomendaciones de política pública en ejemplos específicos. Por ejemplo, nosotros estuvimos desarrollando un proyecto sobre la independiente, sobre las personas, sobre las mujeres específicamente en Latinoamérica, que trabajan en el de etiquetado de imágenes.
¿Y qué significa eso para la industria? ¿Y qué significa eso para los trabajos que son o que forman parte de la economía geek? Que normalmente los conocemos como el reparto de comida, o Uber, o Didi, o etcétera, pero que también tienen otras formas, pues, podrían decirse un poco más elaborada, pero que inciden en la economía de la inteligencia artificial y en la industria. Está también en innovación e industria, el que es el objetivo 9, por ejemplo, sabemos que la IA promete un 14% del PIB global rumbo a 2030, pero, pues, ¿eso en qué se traduce? Pues, en aplicaciones industriales muy diversas. Específicamente, puedo mencionar ejemplos de la agroindustria, donde se está utilizando para, chatbots que dan información específica a agricultores sobre condiciones climáticas, agricultura de precisión para eficientar el uso de agua, entre otros muchos usos. Entonces, a mí lo que me encanta es justo cómo las diversas organizaciones están colaborando entre distintas disciplinas y teniendo aplicaciones. Por ejemplo, también en Yucatán está Tech for Nature, en donde se están utilizando sistemas de inteligencia artificial para la conservación del jaguar. Y también una iniciativa LEED que se llama Natura Tech Lab están, apostando a la conservación de la biodiversidad. Entonces, hay una infinidad de ejemplos positivos, si bien mucho de lo que escuchamos es alarmista, es de incertidumbres, de algo que todavía no sabemos por dónde va y qué impacto tendrá. Creo que este tipo de casos también nos enseñan los posibles impactos positivos que queremos escalar y que queremos replicar en toda nuestra región. Gracias, muchas gracias, Vicina, por compartirnos todos estos ejemplos positivos y sobre todo porque tienen un enfoque de poner a las personas al centro, ¿no? De encontrar esos beneficios de la IA. Quisiera pasar contigo, Enrique, pues para continuar con esta conversación, ¿no? Todo este avance tecnológico, ¿cómo de alguna forma el pensamiento humanista o el humanismo puede ayudarnos a usar la inteligencia artificial con mayor responsabilidad, proteger derechos humanos? Bueno, segunda parte de la pregunta, o sea, ¿crees que se requieren mayor número de profesionales en las empresas con este tipo de formación como para sacarle este provecho? Gracias, Eva, por la pregunta. Es una pregunta muy complicada de contestar brevemente, pero haré mi mejor esfuerzo. Mira, hay un texto de Charles Eisenstein que escribió hace poco tiempo que se llama El ascenso de la humanidad, The Ascent of Humanity. Y una de las ideas centrales de este texto de Eisenstein es mostrar cómo los dos grandes inventos de la humanidad, y los voy a citar, por un lado es la cultura. Los seres humanos inventamos nuestra cultura, que es este sistema de creencias, y por otro lado la tecnología, que es el mecanismo de transformación de la realidad física, siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. Repito, la cultura y la tecnología. Y sin querer convertir esto en una clase de historia, podemos ver cómo a lo largo de la evolución de la humanidad, cuando se separan la cultura y la tecnología, hay grandes desastres. Es decir, cuando se impone un sistema de creencias sin tomar en cuenta los avances tecnológicos, hay problemas en la historia de la humanidad. Pero también al revés, cuando hay avances tecnológicos importantes, sin ir ligados a un sistema de creencias coherente con esos avances tecnológicos, también hay desastres. Entonces, el tiempo que estamos viviendo en este momento, Eva, nos urge a que entendamos que los grandes cambios tecnológicos que estamos viviendo tienen que ir apegados a un sistema de creencias que nos ayude a entender y a manejar de una manera responsable y ética estos cambios tecnológicos. Ninguno encima del otro. Necesitamos a tecnólogos, a usuarios de la tecnología que tengan una reflexión humanista profunda, pero también necesitamos a gente del lado de las humanidades que entiendan muy bien cuáles son las repercusiones, cuáles son los derroteros, los caminos de estos avances tecnológicos para sacarles el mejor avance posible. Quiero aterrizar mi respuesta con un artículo que acaba de salir el mes pasado en The Harvard Business Review. Es un artículo de Mark Sao Sanders que se llama How People Are Really Using Gen AI, inteligencia artificial generativa. Y a lo mejor algunos de ustedes se sorprenderían, Eva, de cuáles son los principales usos de la gente en inteligencia artificial. Y Sao Sanders hace un comparativo
hace obviamente una revisión exhaustiva de las tendencias de la inteligencia artificial generativa y comparando el año pasado con este año, en el 2025, los tres principales campos en donde la gente está utilizando este tipo de herramienta de inteligencia artificial es primero la terapia y lo que se llama companionship, es decir, la compañía. Ese es el primer uso que hoy en día la gente le está dando a estas herramientas. Segundo, el segundo campo es organizing my life, organizando mi vida. Y la tercera es finding purpose, encontrando propósito. Si tú te fijas, esos 3 primeros usos son profundamente humanos, o sea, no tienen mucho que ver con y claro, si siguen la lista ya van a aparecer, temas técnicos, tecnológicos, cuestiones mucho más prácticos, pero para mí no deja de ser muy significativo que los primeros usos de esta tecnología que nos está tomando por asalto dentro de las muchas de inteligencia artificial, este en particular está definiendo en este momento con cuestiones profundamente humanas. Entonces, esto es una señal tanto para los que nos interesa el lado humanístico de la tecnología, como para aquellos que están diseñando estas herramientas tecnológicas. Wow, totalmente. Sí, y no sé si quisieras complementar aquí, Cristina, pero qué interesante cómo, en realidad tiene que haber este traslap en distintas áreas. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que menciona Enrique. Además, en México tenemos, creo, algunos filósofos, antropólogos que están siendo pioneros también en estos campos. Por ejemplo, Alejandro Servín con antropología digital, él también es un exatec. Está Enrique Siqueiros y Victoria Martín, que son filósofos y que están trabajando justo en temas de infancias y derechos digitales. Pero también, como mencionaban, están historiadores, pues el propio Harari. Yo tuve oportunidad de conocer hace un par de años a Rishi Jaitly, que fue VP de Twitter y que estuvo en Google y que tuvo altos puestos directivos y justo nos decía, a ver, siendo un historiador en un mundo de tecnología, la razón por la que tuve este espacio fue justo por mi pensamiento humanista. Y él es el fundador del Instituto para el Liderazgo en Tecnología de Virginia Tech. Yo formé parte de la primera cohorte, 2023-2024, en donde justo el programa lo que busca es acercarnos, conectarnos a líderes del ecosistema para reclamar el superpoder de las humanidades en la era digital. Y fue bien interesante porque como tal el programa no está enfocado en la tecnología, sino en estilos de liderazgo a través de la historia. Y entonces también en entender la necesidad que tenemos de crear narrativas, de conectar, de conocernos, de crear, de imaginar. Y realmente eso estuvo siempre de las artes, de la cultura, eso siempre estuvo al centro de los viajes inmersivos que tuvimos, de los trabajos, de las discusiones, y fue sumamente fascinante. Por otro lado, respecto justo a la ética, respecto al qué guía, qué compás moral podemos tener, a mí me gusta mucho como instrumento normativo la UNESCO, la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial que sacó la UNESCO en 2021 y que 193 países firmaron, incluyendo a México. Porque me parece que nos da la oportunidad de pasar de nuevo de esta idea y estas charlas de sí, sí, la ética y los principios que están anclados en 4 principios, en respeto a los derechos humanos, diversidad e inclusión, respeto al medio ambiente, sociedades pacíficas, pero después de eso, de esa conversación de mayor nivel, pasamos a 11 áreas de acción política y a recomendaciones específicas en cada una de estas áreas. Muchas gracias, Cristina. Sí, pues interesante porque es una forma de verlo mucho más complementario. Y bueno, también viendo la otra cara de la moneda, porque ya comentabas también de las preocupaciones y legislaciones, ¿verdad? Que se están buscando. Bueno, concentrarnos en esta primera parte, como este avance tan rápido que ha tenido la tecnología, está generando, ¿no? Ciertos temores, incertidumbre, desconocimiento por el impacto de lo que viene hacia adelante. Pero si nos puedes explicar un poco, Cristina, pues cuáles son esas principales preocupaciones y de qué forma podemos enfrentarlas. Hay numerosas preocupaciones, dependiendo el ángulo de donde vengan. Creo que las principales están asociadas con el presente o el futuro del trabajo.
Se habla, pues, desde hace mucho tiempo, se ve más bien en los titulares de las noticias el tema de automatización, de pérdida masiva de empleo, incluso de pérdida del propósito, del significado de las personas ante el reemplazo, ¿no? De las máquinas. Se habla mucho de el poder aprovechar la inteligencia artificial para dejar de hacer tareas repetitivas y podernos enfocar en tareas más creativas, pero últimamente esto se ve contrapuesto contra, pues, la inteligencia artificial generativa, donde también, pues, este tipo de sistemas permiten generar, trabajo que normalmente catalogaríamos como creativo. Entonces, hay mucha incertidumbre, porque si antes se decía: "No, es que se tiene que aprender código, porque el código y las disciplinas STEM son el futuro", y ahora hay nuevos adeptos diciendo: "No, no, ya no es necesario, porque la inteligencia artificial generativa puede hacer el código por ti". Realmente creo que podemos caer en una discusión estéril entre si una cosa es más importante que la otra, cuando a mí me gusta mucho más un marco de referencia que lo que hace alusión es a aumentar las capacidades humanas y no automatizarlas. Es una metodología que se llama EPOC, que desarrollaron en MIT, una colombiana que se llama Isabel Loaiza y un par de colegas, y que hicieron todo un análisis de las competencias y habilidades que son aún primordialmente humanas y que las máquinas no son muy buenas replicando. Y estas pues son EPOC, nos vamos como por cada una de las letras: empatía, inteligencia emocional, P de presencia, networking, conexión, O de opinión, de ética, de criterio. Están algunas pues traducidas, pero más o menos las estoy intentando respetar el idioma y el orden. C de creatividad, imaginación, y la H por hope, por esperanza, visión, liderazgo. Entonces, de nuevo, históricamente ha habido desplazamiento de empleos, ha habido impactos y ha habido pérdida de empleos, pero también históricamente ha habido nuevos empleos. Creo que la clave en la conversación está en las posibilidades de preparar a la fuerza laboral, en el desarrollo de habilidades digitales, en el famoso upskilling y reskilling que escuchamos por todas partes y decimos, bueno, ¿eso qué es? Pues básicamente es trabajar con las personas en el desarrollo de habilidades adicionales a las que ya tienen para complementar sus perfiles y prepararlas para tener, digamos, nuevos ángulos que sean aplicables a los trabajos que están realizando o a nuevos tipos de trabajo que pueden realizar y que requieran este tipo de habilidades. Muchas gracias, Cristina. Y pues bueno, continuando en esta misma línea, pues para que esta forma de estas políticas, de esta tendencia positiva se pueda dar, pues tal vez se requiere algún tipo de imposición de normas de parte de los gobiernos o de autorregulación de las empresas. Entonces me gustaría esta última pregunta dirigirla a Enrique sobre los riesgos éticos de la inteligencia artificial. ¿Cómo podrían los gobiernos y las empresas proteger la dignidad humana sin frenar la innovación? ¿Se requiere una mayor restricción? Gracias, Eva. Quiero retomar tu pregunta con la pregunta que le hiciste a Cristina e insistir en el momento muy complicado que estamos viviendo hoy en día en términos de comprensión. Es decir, eh, quien diga que hoy en día entiende lo que está pasando, creo que nos está engañando. No creo que muchos se atrevan a decirlo, pero si alguien se atreve a decirlo, yo creo que hay un engaño profundo ahí. Sí, es decir, hace algunos años, ¿no? Este famoso paper que luego tomó la milicia norteamericana para explicar que vivimos en un mundo VUCA, ¿no? Y que ahora recientemente ya, creo que no hace falta explicar el término VUCA, pero ahora recientemente ahora se habla también del mundo BANI, ¿no? También acrónimo de Brittle, Anxious, Nonlinear and Incomprehensible, ¿no? Y si te fijas, estos términos Bani van mucho más a la dimensión emocional que a la descripción del mundo, ¿no? Sí, como que hay un tránsito en la intención, ¿no? De describir a la realidad hacia la descripción más del estado emocional de cómo vamos a vivir esta época de cambios que estamos viviendo y que no podemos negar. Entonces, el tema aquí, creo, Eva, es no cómo eliminar la incertidumbre, sino
cómo gestionarla mejor. Yo creo que ese es el tema y para ello necesitamos a todos los actores, es decir, necesitamos empresas, como tú ahorita me formulaste en la pregunta, necesitamos el sistema político, políticas públicas, necesitamos a la educación, ¿no? Yo digo, trabajo en la educación, sigo creyendo que esa es una pata de la mesa fundamental con la cual no podemos avanzar. Y al respecto, la OCDE está publicando ahora un nuevo documento para el nuevo PISA, ¿no? Para la nueva medición de las competencias que necesitan los niños. Ya está hablando de competencias para el florecimiento humano. Y estas competencias, en realidad de lo que está hablando, a lo mejor el término de florecimiento humano es un poco abstracto, pero lo que está hablando es justo de cómo gestionar mejor esta incertidumbre ante el mundo VUCA y BANI que tenemos enfrente de nosotros. Y habla de adaptive problem solving, ¿no? La resolución de problemas adaptativo. Está hablando de ethical reasoning, ¿no? El pensamiento ético. Está hablando de entender el mundo, entenderlo. Ahorita la inteligencia artificial no nos ayuda a entender el mundo. Los únicos que ahorita podemos entender somos los seres humanos. Tenemos que incluir en esos códigos éticos, en esos principios, si vamos a proteger la dignidad humana, si vamos a ser más incluyentes, tenemos que preparar conversaciones, diálogos, reflexiones a través de la educación. Tenemos que incluir aspectos económicos, tenemos que hacer que convenga económicamente, tenemos que hacer acuerdos geopolíticos, es decir, de esta difícil y fascinante constitución de lo que es la vida moderna, tenemos que llegar a consensos que esos en conjunto nos lleven a entender que el mundo que estamos viviendo en este momento es maravilloso y que tenemos enfrente de nosotros muchas soluciones para hacer de este mundo un mucho mejor lugar. Muchas gracias, Enrique. Pues estamos llegando al final de este episodio donde hemos conversado sobre este avance de la inteligencia artificial que plantea oportunidades y también desafíos éticos que, como bien comentamos, no podemos ignorar. Y en este episodio justamente pues estamos buscando cómo esta mirada más humanista, más transversal en los diferentes áreas, pues nos permite aprovechar la tecnología sin perder de vista, pues a poner el humano al centro, ¿no? Y el futuro que construyamos pues va a depender justamente de las decisiones que tomemos hoy, así que este es un tema sumamente importante. Muchísimas gracias, Enrique Tamés, profesor del Departamento de Estrategia y Liderazgo de GADE Business School. Gracias, Eva. Gracias. Y Cristina Martínez, fundadora y CEO de PIP Policy Lab. Gracias, Cristina. Gracias, Eva. Tendremos que continuar esta conversación porque nos da para horas y horas de charla. Así es la primera. Muchísimas gracias. Gracias también a todo el equipo de producción y a quienes nos escuchan. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.